Vamos a hacer, como siempre, un pequeño contexto de dónde estamos parados para entender lo que quiero decir, ¿no? Porque a veces cuando uno tira las cosas sin una base previa de explicación, las interpretaciones pueden ser diversas y hay veces confusas, ¿no? Trump hace un juego extraño. Acaba de amenazar a Rusia, esta vez, con una nueva ronda de sanciones a gran escala hasta que se alcance un alto el fuego en Ucrania. Las restricciones afectarían al sector bancario ruso e incluían aranceles al comercio exterior, según anunció en una publicación en Truth Social. Según Trump, el ejército ruso está machacando a Ucrania en el campo de batalla en este momento. Basándose en eso, dijo que estaba considerando seriamente aplicar una ronda de sanciones a Moscú para que se alcance un alto el fuego y un acuerdo final de paz. El presidente además exigió a Moscú, como a Kiev, que se sienten a la mesa de negociaciones ahora mismo. Es raro, ¿no? Porque Trump, por otro lado, estaba hablando de levantarle las sanciones. En febrero había dicho que ciertas sanciones contra Moscú se podían levantar en algún momento para facilitar las conversaciones. Y Marco Rubio, su secretario de Estado, dijo que las naciones occidentales podían tener que reconsiderar las sanciones impuestas contra Rusia para asegurar una solución duradera y sostenible del conflicto de Ucrania. O sea, básicamente parecía una cuestión de sentido común. O sea, si vamos a negociar con Rusia, empecemos por decirle, bueno, vamos a levantar las sanciones. Yo ya les expliqué esto. Si no levantan las sanciones, si no le devuelven los 300.000 millones de dólares incautados a Rusia, la cosa va a ser complicada que se pueda solucionar. Porque ¿por qué habría de sentarse Rusia a negociar? El viernes, aparte, la Cámara de Comercio, la AmCham, la Cámara de Comercio Argentina, la Cámara de Comercio ruso-americana, pidió que se alivien las sanciones contra Rusia porque se estaban de alguna manera perjudicando también a las empresas estadounidenses. Era obvio, ya se lo dijimos. Fíjense lo que le costó a Europa. Creo que es más, se benefició más de las sanciones Rusia que el propio Occidente, porque en realidad Rusia empezó a liberar sus manos para hacer otras cosas. Yo a veces trazaba una comparación un poco caprichosa, lo reconozco, pero en el 2002, cuando Argentina, después del estallido del 2001, se queda sin recursos, no puede acudir a préstamos internacionales, queda aislada de Occidente. No porque las sanciones, simplemente porque no podía pagar, entonces había un vacío hacia la Argentina. ¿Qué pasó? Hubo que empezar a producir acá, hubo que empezar a arreglarse con lo nuestro y la tasa de crecimiento del PIB era realmente una tasa de crecimiento china. Estábamos creciendo, no me acuerdo ahora, entre el 8 y el 10% anualmente. O sea, eso se mantuvo 4 años hasta que, otra vez, los cantos de sirena nos volvieron a la realidad. Vamos a acercarnos a los mercados, que ahí es donde las cosas funcionan, entonces tenemos que empezar a condicionar. Y bueno, se acabó la primavera y empezó este otoño-invierno que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y a Rusia de alguna forma le pasó lo mismo. Lo forzaron a romper con determinadas cosas con Occidente, le liberaron las manos a Putin, que pudo imponer sus políticas al ala liberal, cosa que le cuesta bastante en Rusia, y una vez que eso sucedió, la economía rusa empezó a despegar. De hecho, creció un 4% el último año, una tasa que bien envidiaría a cualquier país de Occidente, incluyendo a los Estados Unidos, que ya están entrando en recesión. Entonces, la conclusión es obvia. Todos estos cambios políticos solo produjeron caos en Occidente y le terminaron mejorando a mediano plazo la situación en Rusia. Nosotros estuvimos en Moscú el año pasado, en octubre, y la verdad nos encontramos con una ciudad plenamente abastecida, viviendo con absoluta tranquilidad. Entonces, nada, no le están haciendo mella las sanciones, es absolutamente claro. Algunas dificultades sí hay, por supuesto. Para ir a Rusia, en vez de tomarse un vuelo directamente, por ejemplo, estábamos en España, de Madrid a Moscú, como se hubiese hecho en otro momento, hubo que ir a Turquía y desde Turquía poder ir a Rusia, porque no se podía ir directamente por las sanciones. Hay dificultades, hay molestias, sí,
¿son suficientes para conmocionar a la sociedad rusa y generar una insurrección contra Putin? No, evidentemente no. Entonces, que Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Trump, diga que fueron extremadamente las sanciones contra Moscú, es realmente ridículo. Es como pasa acá con los economistas liberales, ¿no? Hacen un desastre como el que están haciendo ahora, el país colapsa, explota, y después ¿qué pasa? Aparece otro diciendo, no, lo que pasa es que no fueron lo suficientemente liberales, no fueron liberales auténticos. Ya, por ejemplo, lo escuchan a Maslatón, por ejemplo, explicando que él está preocupado porque esto lo asocian con el liberalismo y esto no es liberalismo. Esta historia hace 50 años más que la vivimos en la Argentina. Siempre nos dicen, no, el camino es el liberalismo. Liberalizamos todo y nos dicen, bueno, es que no funcionó porque no lo hicimos con la suficiente fe. Hay que poner más ahínco para que esto funcione. Ese fue el problema. Bueno, eso es lo que está diciendo Scott Bessent. El problema no es que están mal las sanciones, es que fueron tibias, hay que aplicarlas más profundamente. ¿Qué más pensaban hacer con Rusia económica y financieramente? Hicieron todo lo que tenían. Tienen más de 18.000 sanciones. Esto es absolutamente una mentira. Ese es el problema que hay. No es por ahí el camino. Entonces, ¿por qué Trump está metiéndose en esta historia nuevamente? No lo terminamos de saber exactamente. En realidad, los puntos más complicados, que era lo que la AmCham quería, la Cámara de Comercio que mencionaba, que quería que alivien, es aviación, inversión y banca. La aviación, porque Rusia tiene un problema con la flota, tiene muchísimos aviones parados o con dificultades porque eran de origen europeo o estadounidense, y esos repuestos no están entrando, entonces Rusia los tiene que conseguir tercerizados de otros países, lo cual es más caro, es más lento, es más dificultoso, y tiene miedo que empiece a aumentar la tasa de siniestros. Reemplazar esa flota, que es lo que van a terminar haciendo a la larga, por aviones nuevos de origen ruso que empiezan a fabricarse, o aviones chinos, por ejemplo, es una opción sobre la mesa, pero es una opción que lleva años. Reemplazar miles de aviones no se hace de un día para el otro, te lleva un proceso de años. Rusia ahora está iniciando ese proceso, pero va a estar por lo menos un lustro, tal vez un poco más, conviviendo con esta situación. Entonces, de alguna manera, hay algunos que están viendo que inclusive esto es un error de Occidente. ¿Por qué? Porque es una pérdida de influencia a futuro. O sea, vos le manejabas la flota aérea interna a Rusia, la flota aerocomercial, no la militar, pero sí la aerocomercial. Entonces, ¿qué significaba para Occidente? Una herramienta de peso, porque Rusia tendía a hacer cosas para quedar bien con Occidente, para evitar problemas en este área. Cuando vos le paraste los aviones, se rompió el acuerdo. Le traes dificultades 5 años, le traes dificultades una década, y después ya no la trae más, porque ya te reemplazaron los aviones. Irán hace décadas que está volando con aviones, y ¿de dónde salen? Los ha ido reemplazando. Han generado una industria de sustitución, han conseguido de terceros lugares. O sea, ese es el problema de excederte con las sanciones. Y según Bessent, tenemos que ponerle más sanciones, más profundas, porque ese fue el problema. No hay forma de hacer eso. No hay forma de eso, sobre todo. Primero, no hay más porque ya lo hicieron todo. Y aún si lo hubiera, está la respuesta militar. Porque no se olviden que hay un límite en lo que vos podés hacer hasta que viene la respuesta militar. Porque siempre la política de último recurso va a ser la militar. O sea, yo acepto un montón de sanciones y presiones sobre mi persona hasta determinado punto en que me voy a defender. Bueno, cuando vos te defendés, cuando está todo por perdido, ¿qué vas a hacer? Te vas a defender violentamente también, porque es parte de tu defensa. No es el camino que elegí, pero es el camino que te presentan. Entonces, ojo con ese tema, hasta dónde empiezan a llegar. Pero sobre todo también Estados Unidos tiene que darse cuenta que esto se perjudicó a sí mismo. Y la inversión a la banca. ¿En qué le perjudica a Rusia la inversión a la banca? La inversión ya sabemos que es especulativa, básicamente. Eso no solo no ayuda, sino que más bien perjudica. Y la banca la reemplazás, pero sí hay bancos chinos que están deseando poder entrar al mercado ruso, de hecho lo están haciendo. Bancos de la India
O otra cosa que vos tenés también como opción es desarrollar un banco central a partir de la cuestión de las criptomonedas y demás, que te va haciendo no depender de la banca comercial. Ahí hay un proceso que se va a dar, muchos auguran que se va a dar a nivel mundial, que es la desaparición de la banca comercial, porque básicamente va a ser reemplazada por una estructura de bancos centrales. Estará discusión a favor de quién va a estar esto, si esos bancos centrales lo van a hacer por un lado o por el otro, ¿no? Es si los bancos centrales van a actuar como defensores del status quo o al servicio de la banca privada, o simplemente van a ir por otro camino. Por otro lado, el Kremlin advirtió esta semana que las sanciones occidentales contra Moscú tendrían que levantarse para reparar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, lo cual venimos diciendo. Es obvio, no va a haber negociación si vos seguís. Porque acá la discusión es si se hace bajo presión o se hace liberado. Y no se puede hacer bajo presión con un país como Rusia, porque además, deja abierto, por favor, además, esto ya se dio de esa manera. O sea, ya Rusia mostró que bajo presión no iba a ceder. Todo lo contrario, se fue endureciendo y fue trayéndole dificultades a Occidente. Y esto se habló en la reunión de Arabia Saudí. Ahí se sentaron las dos delegaciones, por lo tanto, es claro que para una verdadera negociación, que es una negociación que va mucho más allá del problema de Ucrania puntual, tiene que ver con la expansión de la OTAN y en definitiva cómo está organizado el mundo y cómo debería estar organizado. Por lo tanto, no hay muchas posibilidades que uno salga de esa ecuación, de esa situación, ¿no? Por la puerta que aparentemente ahora eligió Trump. Claro, uno puede también sospechar que hay otra cosa. Trump, ¿qué necesita? Necesita mostrarse al mundo, necesita y quiere las dos cosas, ¿no? Mostrarse como un gran líder todopoderoso, ¿no? Es el que viene y se sienta y es como en una situación donde hay dos chicos peleando y si viene un adulto y le dice, bueno, listo, ya no me interesa cuáles son los problemas de ustedes, se hacen amigos, se acabó la pelea. ¿Por qué? Porque yo lo digo, basta. Bueno, eso es lo que les está diciendo Trump. Claro, no es tan fácil en materia internacional solucionar los problemas y creo que Trump se empezó a dar cuenta ahora que ni siquiera el más débil de las dos partes, que es Ucrania, le obedeció. Es más, en la propia Casa Blanca Zelensky lo desafió. Después es cierto, bajó el nivel, bajó la cabeza un poco hacia Trump, porque no tiene otra opción. Pero la realidad es que se le reveló Zelensky, se le reveló el Reino Unido, se le reveló Francia, se le está revelando Polonia, se le reveló Alemania, se le revelan los bálticos. Entonces empezamos a ver ahí que hay un problema de quiebre interno de Occidente, porque nunca se le revelaban a Estados Unidos estos países. Un atisbo de esto lo vimos en la primera presidencia de Trump y ahora lo vemos de vuelta. ¿Por qué? Porque acá es donde vemos el sistema contra la voluntad de un hombre. Trump quiere ir por otro camino, aunque tenga el apoyo mayoritario de los estadounidenses, pero simplemente el sistema dice no es por ahí. Y eso es lo que estamos viendo. Trump necesita salir en primer lugar de su situación interna, porque el grave problema que tiene Trump es el lío interno que tiene. Adentro tiene el famoso Deep State, o sea, lo que es esa inercia del Estado, de los poderes que realmente gobiernan independientemente de los políticos, ¿no? Históricamente. En Estados Unidos cada país tiene su pequeño Deep State, el de Estados Unidos tiene repercusión mundial.
del globalismo, que es parte ya fusionado con el Deep State, de los neocons, que no son lo mismo, pero son parecidos, y hasta del sionismo, que también pone huevos en esa misma canasta. Entonces enfrenta un mosaico de fuerzas muy poderosas, nucleadas visiblemente por ahí a partir del Partido Demócrata, con el apoyo inclusive se vio mucho más claramente en la primera presidencia, ahora están un poquito más agazapados, pero imaginamos que esperando la oportunidad, muchos republicanos que no son trumpistas, son republicanos que estaban muy contentos con la alternancia con los demócratas y vino Trump y de alguna manera cambió ese juego. Entonces, Trump necesita enfrentar ese frente interno. Eso es prioritario porque eso es lo que da su fuente de poder. Si Trump no consigue imponerse con ese frente de poder, de poco sirve lo que quiera hacer internacionalmente porque ni siquiera va a poder gobernar. Un poco de eso le pasó en la primera presidencia cuando sus iniciativas se fueron esterilizando con el tiempo, precisamente por esa resistencia cuasi pasiva que te ofrece la burocracia del Estado, las organizaciones del Estado, que amortiguan tus impulsos y finalmente te hacen quedarte frenado, inmovilizado, de a poquito, te van cubriendo como si fuera una arena movediza, y más te moves, más te vas hundiendo. Y por otro lado, esa situación desemboca en que le sacan la posibilidad de la reelección en un muy polémico escrutinio y que se demostró que Trump conducía el Estado, pero la realidad es que no conducía el Deep State. Y definitivamente esas fuerzas se rebelaron contra Trump. Entonces Trump sabe que haga lo que haga, tiene que primero solucionar su problema interno. ¿Se puede solucionar eso enfrentando a China y a Rusia, dos grandes potencias como tal vez mucha gente imaginaba? No, evidentemente no. No tiene capacidad para tantos enemigos a la vez. Entonces, ahí es donde aparece esta cuestión de cómo se presenta Trump. Ante la opinión pública tiene que ser presentado como alguien poderoso, porque él necesita mantener la fe, porque en cuanto se pierda la fe en él, se lo comen sus enemigos internos. Y por otro lado, la idea de presentarse como un negociador pacífico exclusivamente puede horadar esa imagen, ¿no? Mostrarlo como alguien débil ante la opinión pública. Trump tiene que mostrarse como un negociador fuerte. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Golpear la mesa y decir, ustedes hacen lo que yo les digo y punto. Y no los quiero escuchar. El problema es que no les está funcionando demasiado bien. Rusia, por otro lado, creo que está al tanto de esta necesidad. Y Rusia tiene un presidente con más de un 80% de apoyo popular, tiene un país estable, está ganando una guerra, está reorganizando su economía, se está transformando en una potencia reconocida internacional, ha mejorado su marco de alianzas ostensiblemente con Rusia, con China, con India inclusive, y de alguna manera no necesita esos gestos. Conoce las necesidades de Trump y creo que Putin inteligentemente decide dejarlo hacer a Trump dentro de determinados marcos, porque cuando se excede mucho Estados Unidos o los funcionarios estadounidenses, de la administración rusa se le advierte determinadas cosas, como por ejemplo nosotros no vamos a firmar cualquier tipo de paz, hay determinadas cuestiones que queremos resolver, no vamos a dar un paso hasta en una dirección, por ejemplo, de una tregua, hasta tanto no haya una solución de fondo que se presente viable, porque una tregua sería simplemente dar la oportunidad de que se recuperen para volver a cargar contra nosotros cuando estamos ganando la guerra. Entonces, mientras tanto, mientras esto se va dirimiendo y Trump hace su show público, Rusia avanza cada vez a pasos más agigantados en Ucrania. Por eso Trump dice, están machacando al ejército ucraniano, porque es real, porque es lo que está haciendo. Rusia los está aplastando. De hecho, ahora les ha dado un ultimátum
para que desalojen Kursk o va a aniquilar en las próximas horas, según dice Rusia, a todas las fuerzas ocupantes. Rusia se está soltando. Rusia necesita, como decía el otro día Nikolai, tiempo para poner en marcha su engranaje militar, y eso se lo está dando a Estados Unidos con las vacilaciones nomás. Aún mandando armas, las vacilaciones están, las dudas crecen, y esto acrecienta los problemas dentro del frente de batalla, que ya igual inexorablemente venía cayendo. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente no creía que esto era así por la propaganda, pero uno les decía, no es así. Rusia está creando las condiciones para que el frente ucraniano colapse, y es lo que está empezando a pasar. Entonces, Trump se encuentra con que la jugada de Putin es, vos hablá, tómate tu tiempo para organizar las cosas, mientras tanto nosotros seguimos en Ucrania resolviendo lo que estaba pasando. Claro, esto empieza a hacerse visible y hace obvio que en realidad Estados Unidos tiene que encontrar una solución. O se va y se desentiende del problema y le dice, como había planteado al principio, a los británicos, ocúpense ustedes, sabiendo que Rusia los va a aplastar, y va a apelar a, desde los medios, dar la imagen de nos fuimos si no esto no pasaba, pero como nosotros somos gente buena, pacífica y que además no quiere gastar plata en tonterías, nos vamos y bueno, Rusia ocupa lo que nosotros abandonamos. Eso va a ser una imagen, pero en el fondo el problema está en que Trump tampoco controla los medios de comunicación. Y los medios de comunicación lo van a presentar como una enorme derrota. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es golpear la figura de Trump. Entonces, no es fácil la resolución para Trump. Eso yo a veces trato de explicar. A veces está muy bueno, muy lindo, tomamos, hacemos, Trump debería, tiene que dar y que la imagen, pero la realidad es que son demasiados los factores a contemplar, demasiadas las posibilidades a tener en cuenta, que no nos permiten avanzar en ese sentido. Entonces, Rusia está aprovechando la vacilación, está tratando de ir en el sentido que le conviene en Ucrania, mientras se prepara paralelamente para una escalada de la guerra en Europa e hipotéticamente con Estados Unidos. Rusia sigue acelerando su producción militar. Nosotros también lo planteamos hace un par de años cuando empezó a verse esta política, que Rusia para combatir en Ucrania no necesitaba hacer el esfuerzo bélico que está haciendo. Si Rusia se está moviendo como se está moviendo es porque el horizonte es otro. Los europeos te dicen, bueno, es porque nos va a atacar. Rusia dice, no, es porque me van a atacar a mí, me tengo que defender. Bueno, cada uno quiere ser con la versión que quiera. Lo que sí es que Rusia se está preparando para una guerra a largo plazo, que es el eco de alguna manera que llega a Europa y que Europa ahora quiere prepararse para una guerra con Rusia, pero desde un punto de vista absurdo. Vos no podés decirle a Putin, mirá que me voy a preparar y dentro de 10 años voy a venirte a buscar. Que es el plazo que mínimo va a necesitar Europa para volcar esos 800.000 millones de dólares, porque en la guerra, organizar un ejército, crear las armas, entrenar, no se hace de un día para el otro. Entonces no es meto 800.000 millones de dólares y ya está, y mañana soy una superpotencia. No funciona así. Va a llevar muchos años para que Europa pueda cambiar su realidad, si un día la puede cambiar. ¿Qué va a hacer Putin? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados esperando que se transforme en un gran desafío? Evidentemente no, va a golpear primero. Cuando Rusia constate que se están preparando para ir a una guerra contra Rusia, Rusia va a avanzar de alguna manera. Así es la historia, porque es lo que haría cualquiera con un mínimo de sentido común. De hecho, tiene que actuar Putin así, porque si no sería una traición a su propio pueblo, esperando que su enemigo se fortalezca para que después sea un rival de temer. Y además Rusia se prepara para esto porque no confía en Trump. Yo no creo tanto que no confía en la voluntad de Trump. Lo que no confía es que Trump pueda hacer lo que quiere hacer. La duda de Rusia, que la han planteado desde el primer momento, es, ¿va a poder Trump hacer estos cambios o no? ¿O va a terminar como en la primera presidencia, con una serie de gestos simbólicos, pero después tragado por el sistema? ¿Y si mañana hay un golpe de Estado? ¿Y si mañana le pegan un tiro? ¿Y si mañana le hacen un juicio político y hacen un impeachment y lo deponen? Puede haber un millón de factores que impidan que Trump siga en el poder. Por lo tanto, hablamos, negociamos en determinadas condiciones, le ponemos una sonrisa a Trump, pero mientras tanto nos preparamos para lo que pueda venir después.
Del otro lado, Trump tiene este problema interno que necesita solucionar, que habíamos dicho, que obviamente se entronca con lo internacional. El mundo está hoy cada vez más interconectado, si siempre estuvo, bueno, ahora es mucho más. Y hay una insurrección contra Estados Unidos en Occidente. Esta es la novedad. Hubo una primera insurrección cuando ganó la primera presidencia. Acuérdense que uno se preguntaba un poco azorado, che, los medios hablan mal de Trump. Muchos líderes europeos hablaban mal de Trump. Nuestros propios líderes hablaban mal de Trump, nuestros medios en Sudamérica hablaban mal de Trump. Y uno decía, qué raro, ¿no? Porque esto nunca pasaba con un presidente de Estados Unidos. Algunos explicábamos qué pasábamos y decíamos las diferencias de modelo que había. Pero aquellos que creían que todos se diferencian porque son homofóbicos, misóginos y todas esas pavadas, bueno, en función de eso, le pegaban a Trump, Página 12, pero medios como Clarín, La Nación, cada uno de su ángulo, pero cargaban todos contra Trump. ¿Por qué lo hacían? Porque eran parte del otro modelo, el modelo que se le enfrenta a Trump. Si no entendemos esta diferencia en Occidente, si es todo el imperio y es todo lo mismo, no entendemos qué es lo que está pasando. Por eso llegamos siempre a vías muertas. Tenemos que entender esta distancia que hay, que son los que ahora se le revelan más abiertamente porque Trump fue mucho más a fondo, porque Trump dio unos pasos que realmente son muy serios, lo de la USAID y la NED. Es una cosa que golpea el corazón del sistema y que está generando una respuesta un poquito alocada del otro lado. Lo escuchamos ¿cómo se llama? Una política canadiense que es la que hablan que va a ser la sucesora Freeland, que va a ser la sucesora de Trudeau, hablando de que Canadá tiene que tener armas nucleares para desafiar a Estados Unidos. O sea, fíjense el nivel de locura que se está llegando. Yo entiendo lo que dijo Trump del 51º estado y qué sé yo, pero esta mujer dice que tiene que tener armas, supongo que brindadas por Europa, para enfrentar a los Estados Unidos-Canadá. O sea, se le ha transformado esto en un enorme frente a Trump. No sé si hubo un error de cálculo o si lo calculó así, lo está haciendo a propósito, porque Estados Unidos va a terminar ahogando a Canadá. Ahora nos vamos enterando que a Canadá le pone China sanciones. Por eso, fíjense, más allá de la retórica, lo que digan la coincidencia, le pone tarifas arancelarias Trump, y el que responde y de la misma manera, curiosamente, es China contra Canadá. Entonces Estados Unidos y China le ponen aranceles a Canadá. Es raro, ¿no? O sea, es raro, está bien. China tiene sus razones, son distintas, todo lo que ustedes quieran, pero la realidad de la coincidencia temporal llama la atención, porque básicamente a Canadá lo van a destruir. Le cerró el mercado chino, le cerró el mercado estadounidense. ¿Qué va a hacer Canadá? ¿Por qué contra eso? Porque tal vez es un apéndice de otro sector, que es el globalismo, que encabeza Londres. Y que creo que ahí es donde está el origen de esta insubordinación contra el orden estadounidense dentro de Occidente, porque no quieren el modelo que quiere implementar Washington. Y ahí se acuerdan que los canadienses tenían a Carlos III como jefe de Estado. El canadiense en la calle puede odiar a Inglaterra, a la monarquía, a todo lo que significa lo británico, pero eso no quiere decir que no sean manipulados igual. Porque pasó en la Argentina, por ejemplo, con gente una población que detestaba al Reino Unido, hoy han trabajado mucho en eso, pero igual la mayoría lo sigue no queriendo al Reino Unido, y sin embargo el sistema lo manejaba el Reino Unido igual. Entonces, no es de extrañar que más allá de lo que piense el canadiense de la calle, los hilos se muevan en Londres. Y Londres ha decidido chocar contra Washington, contra el Washington de Trump. Y parece que, como bien hace siempre Londres, manda a otro a pelear en su lugar, y ahora parece que los canadienses están comprando todos los números para hacer ello, hasta el punto de hablar de armas nucleares contra Estados Unidos. Imagínense que esto es absolutamente inaceptable para Estados Unidos, y esto no va a terminar bien si alguien de la envergadura de Freeland quiere seguir
a cargo de esto. En Canadá se va a dar una lucha política y Trump va a poner un candidato afín que se allane a entrar en la retórica de Trump, o esto es capaz que termine en una guerra en serio, porque la cosa se va poniendo muy fea por la instigación del gran actor que acá hay atrás de todo esto, que es Londres, que es aliado de los enemigos de Estados Unidos, por no decir que en realidad son sus enemigos, porque es el refugio hoy de ese globalismo, del Deep State, de los neocons y del sionismo, que tiene huevos en todas las canastas, pero principalmente todavía más cercanos al globalismo. Están en Londres. Hoy están en Londres preparándose para volver en Estados Unidos. Y la corona británica de alguna manera funciona como una especie de cruz de donde se unen todos, ¿no? ¿Qué más hay enfrente de Trump internacionalmente que lo empuja a estas cuestiones? Macron. Macron es el otro gran personaje, gran, por decirlo de alguna manera, que tiene una especie de complejo de Napoleón. Se cree que Francia todavía es la Francia de principios del siglo XVIII y puede dictar guerras en el mundo. Tiene un enfrentamiento particular con Rusia por la cuestión de África, que le ha ido borrando la influencia y que quiere recuperar Francia en ese lugar. Es un niño mimado, podríamos decir, del globalismo, es como Trudeau, es esa serie de personajes que se acuerdan que eran hasta parecidos físicamente, de alguna manera, es más petizo, pero bueno, tiene un corte, algo en el porte que te hace acordar al otro. ¿Por qué? Porque son básicamente una misma, cortados por la misma tijera. Y además, Macron tiene armas nucleares, lo cual le da a él un estatus mayor y le hace creer que él es más, me parece, de lo que es. Él desde el primer momento intentó presentarse en el mundo como un gran mediador, ¿no? Como alguien que imponía las políticas globales. ¿Se acuerdan que viajaba a Moscú, viajaba a Washington? Él trataba de mediar con todo. El problema, tiene dos problemas. Uno, él quiere hacerlo de Trump, transformarse en un mediador y decir, ustedes hagan esto. Si no lo puede hacer Trump, menos lo puede hacer Macron. Convengamos que el poderío de Francia es una sombra al lado del que tiene Estados Unidos. Y por otro lado, Macron es un personaje resistido en Rusia y en Estados Unidos hoy. O sea, él quiere mediar con dos que no lo quieren a él como mediador, lo cual suele ser bastante difícil y probablemente conduzca a que sus esfuerzos sean estériles. Y además a Macron le brillan los ojos porque quiere ocupar el lugar que está dejando Alemania. Alemania, que es el que ha sido el gran actor de la política europea del siglo XX, está abandonando rápidamente su posición. Algunos creen que Alemania puede resurgir, pero si Alemania no resuelve sus problemas de energía, sus problemas de aprovisionamiento de materias primas y sigue con su debilidad estructural política, por un lado porque divide al país, porque aparece una AfD que desafía el status quo, y por otro lado porque esa clase política que hoy conduce a Alemania sigue siendo absolutamente servil al globalismo pro-estadounidense, que ahora ya no es pro-estadounidense, porque Estados Unidos está Trump, pero a ese sector Alemania no tiene ninguna chance de sobrevivir, su economía se está desbarrancando. Atrás de su economía van a empezar los problemas sociales porque se va a empezar a desbarrancar su nivel de vida. En definitiva, Alemania se está yendo a pique con una caída que parece no va a encontrar fondo, y ese espacio lo quiere ocupar Macron. Quiere ser el nuevo motor, el nuevo referente europeo que se siente a hablar con Londres y dejar de lado a Alemania y que Alemania se subordine a él. Entonces esas son las cosas que más o menos lo motivan. Emergió un rival que es Meloni. Meloni ha aparecido en los últimos tiempos dándole una nueva vitalidad a Italia que había perdido. Meloni empieza a presentarse como una actriz política internacional de gran porte,
a pesar de ser bastante peticita. Tiene un enorme discurso, es muy convocante, muy carismática, uno la escucha y enseguida empatiza con él, con ella. Tiene un problema, sus acciones políticas son lo opuesto muchas veces a lo que dice. Entonces es como que trata de tener un pie dentro del globalismo y la OTAN y otro pie dentro del nacionalismo, los valores tradicionales, y eso no sé si va a funcionar, sobre todo porque Rusia está ganando la guerra y Meloni decidió desde que llegó al poder ser muy antirrusa. Y no sé si son los tiempos ideales para que los antirrusos europeos puedan seguir ganando espacio. La verdad es que está demasiado limitada por su papel con la OTAN, muy limitada por la presión política que significa esto, y de la OTAN me refiero, y eso te lleva de alguna manera a indefinir tu figura y perder esa capacidad para poder liderar europea. Después, ¿qué más queda en Europa? El Reino Unido ya hablamos, Alemania, Francia, Italia. Después, ¿qué quedan? Los países bálticos, que son una especie de fuerza irracional de choque que tiene el globalismo, que ellos quieren pelear con todo el mundo, quieren declarar la guerra. Ayer hablaban de hacer un golpe preventivo contra Rusia, un ataque militar preventivo contra Rusia. Yo les recuerdo, Letonia, Lituania y Estonia. Estamos hablando, es una cosa absolutamente ridícula, no requiere ni siquiera, es como que una pandilla del Bronx desafía al ejército de Estados Unidos, más o menos esa es la desproporción de fuerza. Pero bueno, ellos están convencidos que pueden seguir ladrándole a Rusia. Pero bueno, son absolutamente irrelevantes para Rusia, ¿no? Rusia simplemente va a ser así y los va a sacar del tablero cuando reciba el ok de Estados Unidos para hacerlo, si Trump se suma al modelo multipolar, y si no, lo va a hacer cuando confronte con Estados Unidos. Pero no es por ahora demasiado problema. La otra es Polonia, es un país que tiene muchas coincidencias políticas. La forma de pensar de los polacos, culturalmente hablando, es muy parecida a los rusos. Son conservadores, tienen los mismos valores. Está bien, unos son ortodoxos, otros son católicos, pero son lo opuesto al mundo globalista. Pero tienen un complejo que no pueden superar, que es el de la cuestión de Rusia. Vienen guerreando con Rusia desde hace siglos y quieren seguir guerreando con Rusia. Y hoy anunció su primer ministro, que es un globalista. Ojo con eso, porque también podemos especular con que a futuro haya un cambio de sistema político en Polonia y consiga entender que tiene que posponer, que tiene que olvidarse un poco de su antipatía con Rusia e ir por otro lado. Ese cambio político no se está dando por ahora. Está un primer ministro, Donald Tusk, que bueno, es un personaje nefasto, alineado profundamente con el globalismo, que intenta ahora duplicar las Fuerzas Armadas polacas. Bueno, es un gran problema esto, pero de todas formas tampoco sería algo que pueda asustar a Rusia. Polonia, con todo su desarrollo, no va a ser más de lo que fue Ucrania con el apoyo de la OTAN, y ya vemos lo que le costó a Rusia desembarazarse de Ucrania. Que después no hay mucho más en Europa para hablar. Está España y otros países de menor porte, sobre todo porque no tienen política propia, porque son apéndices del globalismo o son parte del globalismo y no deciden en función de sus capacidades, están subavalados, están subordinados, que desde ese lado no se puede ver algo diferente a lo que decida Londres que piensa hacer. Básicamente se van a subordinar a lo que haga Londres, como los bálticos y como Polonia, por su odio irracional a Rusia. Hay otro problema, ¿no? Si volvemos a Trump. La otra opción que hay es, Trump quiere imponerle su peso para que Rusia se vea forzada a negociar por la fuerza. La pregunta es si esto realmente lo cree Trump o es algo que está haciendo para la tribuna. Vamos a desgajar esta situación.
Militarmente, Rusia lo supera a Estados Unidos. Esto es una verdad que debe empezar a ser asimilada, ¿no? Hay mucha gente que se resiste a creer esto, pero si estarían un poco más informados, se darían cuenta que es una verdad que nosotros hace una década que ya estábamos advirtiendo que estaba pasando y que ahora se está confirmando. Si bien Rusia no tiene la cantidad de medios que tiene Estados Unidos, la cantidad de navíos, la cantidad de aeronaves y demás, la realidad es que lo superan los puntos claves de una guerra moderna. Entonces no es necesario tener demasiado, sí tiene que ver mucho con la calidad que tenés. La Fuerza Aérea y Espacial rusa es la primera que saca una ventaja que es determinante en una guerra moderna. Los sistemas de misiles hipersónicos le dan una ventaja estratégica a Rusia que apenas los ha mostrado, creo que más como una advertencia que otra cosa. Rusia hoy tiene una capacidad de usarlos en forma masiva, no es que tiene uno o dos. No tienen forma de ser detenidos y su capacidad de destrucción es muy superior a los misiles convencionales. En algunos casos llega al nivel de destrucción como un arma nuclear, como el caso de Oreshnik, que tiene, como dice Putin, principios físicos diferentes para actuar. Por lo tanto, ese tipo de armas que Rusia empieza a sacar de la galera y que Estados Unidos no había previsto, le da una ventaja comparativa estratégica. Y además Rusia se ha adaptado muy bien a la guerra de drones. Hemos visto cómo se ha volcado a el dron barato y eficiente, mientras que Estados Unidos todavía sigue muy sumergido en su política de grandes gastos militares con drones que cuestan cientos de millones de dólares, que los hace muy vulnerables a las defensas rusas. La guerra electrónica rusa ha demostrado ser muy superior a la de Occidente. Y también es determinante en una guerra moderna. En cantidad de misiles y calidad de misiles, Rusia está igual o superior a Estados Unidos. En calidad superior, en cantidad probablemente igual o superior. Donde Estados Unidos le saca una ventaja es en la marina. Pero claro, una marina sirve para determinadas condiciones, para países poco desarrollados. ¿Cómo hacer para enfrentar un país como Rusia en una guerra abierta? La marina poco va a poder servir. ¿Por qué poco va a poder servir? Porque simplemente sus flotas de portaaviones van a ser hundidas en 15 minutos. Ni siquiera sus portaaviones, sus flotas de portaaviones. Y Rusia tiene con qué. Tiene varios métodos además. Desde drones como el Poseidón hasta misiles hipersónicos. Puede elegir Rusia cómo destruir esa flota. Por lo tanto, no es una gran ventaja. Y la razón principal es la cuestión de los misiles estratégicos, de lo que es la tríada nuclear, la fuerza nuclear que tiene Estados Unidos, que está retrasada en muchas décadas. Y cuando hablo mucho, hablo de por lo menos 3, 4 décadas con respecto a la rusa. Los rusos tienen sistemas como los Avarga y los Armat en funcionamiento, mientras que Estados Unidos está con misiles como los Minuteman de 3 que tienen 50 años. O sea, no saben ni siquiera si están en condiciones de operar. Entonces, el esquema nuclear bruto de Rusia es superior en capacidad de destrucción. Pero además tiene mucha más tecnología que Estados Unidos. Rusia puede golpear cualquier ciudad o cualquier objetivo dentro de Estados Unidos sin que Estados Unidos pueda hacer nada para detenerlo. Simplemente un misil hipersónico Avangard no tiene forma de ser detenido. Y esto no tiene un equivalente a Estados Unidos. ¿Por qué no hay una guerra? ¿Por qué Rusia no decide? Son muchos los factores, pero Estados Unidos puede todavía ocasionar un daño que es inaceptable, porque una salva masiva de misiles occidentales, pues en Estados Unidos, y aprovecharían otros más para dispararse, causaría muchísimas bajas en Rusia. Pero lo que no puede es ganar la guerra nuclear. Y es más, hay buenas posibilidades de que pierda esa guerra. Por lo tanto, la opción militar para Estados Unidos no está disponible. Estados Unidos no puede usar para reducir a Rusia la opción militar. Esto se comprobó en Ucrania. En Ucrania lucharon tal vez con determinados frenos ambos sectores. Pero eso fue un campo experimental. Estados Unidos puso básicamente sus mejores sistemas, como los NASAM o los Patriot, y los rusos hasta ahí, con los S-400 se las rebuscaron.
y Rusia tiene sistemas superiores, y mostraron amplia superioridad de los sistemas rusos en el campo de batalla. Entonces, claramente se testeó algo en Ucrania y el resultado no fue bueno para Occidente. Ahogar financieramente a Rusia, económicamente, bueno, lo económico evidentemente no sirvió, Rusia está mejor que antes, y financieramente Occidente perdió la hegemonía que tenía y forzó a que muchos países empezaran a mirar con buenos ojos el tema de tener sistemas equivalentes. Fue otro error que cometió Occidente. Por eso, la idea de Trump de más sanciones, ¿tiene sentido en este contexto? O sea, ¿qué puede cambiar Trump con más sanciones económicas? Parece muy difícil. La etapa más complicada Rusia ya la pasó, que fue la etapa inicial, donde de golpe la desconectaron del SWIFT, le bloquearon todo. Bueno, todo eso ya pasó. Rusia ya lo superó. ¿Qué le puede hacer Occidente que no le hizo hasta ahora, ¿no? Y es más, en ese momento Rusia mejoró su marco de aliados diplomáticos, porque acuérdense, cuando esto empezó nadie sabía que iba a ser, bueno, nadie sabía, no, pero había muchos que dudaban la verdadera posición de China. Bueno, China se mantuvo al lado de Rusia, e inclusive países como la India demostraron que tampoco van a estar en contra de Rusia. Están en posición neutral, pero no están en contra de Rusia. Se sumaron aliados inesperados como Indonesia, que terminó haciendo compras militares en una situación que el resto lo bloqueaba. Entonces, diplomáticamente llegó a un acuerdo con Irán. Rusia se sumó Corea del Norte y demostró Corea del Norte ser algo mucho más poderoso de lo que muchos imaginaban. Entonces, en realidad, Rusia está mejor parada de lo que estaba antes. ¿Qué más le pueden hacer? Vuelvo a insistir. Y ahora Estados Unidos está más débil. ¿Por qué? Porque ahora tiene problemas con los propios europeos. Sus aliados europeos están enfrentados con Estados Unidos. Estados Unidos está fracturado internamente. Entonces es muy difícil, con todas estas fisuras, enfrentarse a un enemigo como Rusia, que soportó cuando eran más poderosos. Y terceros países que miraban empiezan a hacerle guiños a Rusia, porque se están dando cuenta que realmente no hay forma hoy de derrotar a Rusia, que esto se encamina para darle la razón a Rusia. Y eso es una de las grandes cuestiones que también tienen que tener, salvo posiciones tan ridículas como la del gobierno argentino. El resto de la nación empiezan a decir, o sea, ustedes nos dijeron que Rusia no era enemigo, pero la realidad que estamos viendo es otra bastante diferente. Entonces, vamos viendo. La clave básicamente es hacer un acuerdo con Rusia para que Trump pueda sobrevivir. Las sanciones evidentemente no lo van a ayudar. Un aumento de presión tampoco lo va a ayudar, porque Rusia va a seguir resistiendo, Rusia se va a endurecer y Estados Unidos no puede darse el lujo de seguir en esta situación si quiere recomponerse económicamente. La vía militar, como dijimos, está cerrada porque Rusia es más poderosa, o al menos, si no lo quieren así aceptar, es tan poderosa como Estados Unidos. Es un suicidio esa guerra. Entonces, no tiene salida. Trump quedó atrapado en su propio juego y debe o acelerar el cambio de modelo, romper definitivamente con todo lo que lo rodea y hacerse parte de un mundo multipolar, o va a perecer en el intento.